¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Procedemos ya con el octavo vídeo de esta serie sobre la historia y patrimonio de Monzón. Ya sabéis que son un total de 10 vídeos explicando cosas relacionadas no solo con lo que es la visión y la iniciativa de Monzón Templario, sino también con otros aspectos relacionados con la historia y con el patrimonio de Monzón que están realmente hasta cierto punto interrelacionados, ¿no? Bueno, hoy me gustaría hablaros de por lo que es conocido Monzón universalmente y el patrimonio inmaterial más grande que pueda tener, y que realmente, aunque es conocido y cada vez se van dando más pinceladas sobre ese patrimonio, todavía falta mucho por hacer y por recorrer para darlo a conocer, no solo evidentemente a nivel local, sino también a nivel municipal y a nivel nacional, porque realmente, como vais a ver, debería ser un patrimonio que debería ser reconocido a nivel nacional. Estoy hablando de que Monzón durante 500 años fue sede de las Cortes Generales de la Corona de Aragón. No sede de las Cortes de Aragón, como muchos han escrito en algunos libros de divulgación, como que fue sede de las Cortes de Aragón, no. Sede general de las Cortes de la Corona de Aragón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la Corona de Aragón, el Estado de la Corona de Aragón, que comprendía al Reino de Aragón, al Principado de Cataluña, al Reino de Valencia, al Reino de Mallorca, al Reino de Sicilia, a todos los estados que formaban parte de la Corona, tenían su punto de reunión en Monzón. Esto es realmente uno de los patrimonios, como digo, inmateriales más grandes que tiene la ciudad. Y lo hacían periódicamente para dirimir aspectos relacionados, pues, con las cuentas, con las guerras, es decir, lo que atañía a todos los estados de la corona. Fijaos que no existe ninguna ciudad, ninguna sede que haya sido la sede fundamental de unos estados generales o de unas cortes o de unos parlamentos en ningún estado europeo medieval. Es decir, Francia no tenía un lugar fijo donde se reunían los estados generales, el parlamento, solía ser en París, pero solía ser también en otros sitios. Las cortes castellanas jamás fueron en un sitio fijo, eran siempre itinerantes, se iban reuniendo en diferentes ciudades. Las cortes inglesas, lo mismo. Es decir, las cortes portuguesas, tampoco. Sin embargo, las cortes de la Corona de Aragón, todas, aunque hubo conatos de querer llevárselas, todas se reunieron en Monzón desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, en el que las últimas ya, con la abolición de los decretos de nueva planta de Felipe V, ya no fueron convocadas, pero ya no fueron realizadas. Pero durante el siglo XIV, el XV, el XVI y el XVII, la sede fundamental donde se reunían todos los súbditos del rey de la Corona de Aragón fue Monzón. Esto, en realidad, es un patrimonio, es un privilegio que tenemos, que merece la pena que sea conocido, que sí que es cierto que desde la propia comunidad de Aragón no se ha tenido muy en cuenta. Yo soy de los que piensa, y lo digo sin pelos en la lengua, de que si esto sucediera en otra localidad más grande, quizás algún tipo de capitalidad, pues ahora tendríamos seguramente congresos sobre ello, tendríamos, en fin, toda una serie de acciones culturales que la pondrían en el mapa no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional, ¿no? En fin, pero esto es otra conversación. Lo que sí es cierto es que, como digo, es un patrimonio que merece la pena dar a conocer y que la verdad es que en ese sentido dice mucho de nuestra ciudad. Vamos a hablar, si queréis ahora, voy a explicaros un poquito cómo funcionaban las cortes a través de unos vídeos que ya grabamos en su día, con una aplicación que estamos mirando a ver si se puede desarrollar para lo que es la visita de la ciudad y el castillo de Monzón, y en ella, en esos vídeos, hablamos de cómo se organizaban las cortes, de modo que los vamos a poner, y de esa manera vais a poder ver un poquito cómo se estructuraban esas cortes generales que fueron en distintos templos de la ciudad. Sobre las cortes de Monzón, yo he publicado un trabajo recientemente, de hecho procede de una beca que me dio el Centro de Estudios Históricos de Monzón y Cincamello, el de CEIMO, una beca, creo que fue en el año 2000, no sé si 2014, 2015, no recuerdo bien ahora, y a partir de ahí, bueno, pues se hizo una investigación sobre por qué era Monzón la sede de las Cortes, es decir, qué nos muestran las fuentes sobre por qué tuvo que ser esa ciudad la elegida para ser la sede general a la que valencianos, a la que mallorquines, catalanes y aragoneses acudieran cada cierto tiempo, y bueno, pues dio en un trabajo que al final CEIMO no publicó y que sí que me lo ha publicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que por cierto pongo aquí la monografía, por aquí pasa. Forma parte de lo que son las monografías de la Sociedad Española de Estudios Medievales, en un congreso que organizamos y celebramos sobre cortes y parlamentos en la España peninsular, en la que hemos participado varios historiadores de diversas universidades de España y de Portugal,
pues en mi caso publicando este trabajo sobre Monzón, ciudad de Cortes y por qué fue la sede de las Cortes Generales de la Corona de Aragón. Tened en cuenta, antes de terminar y dar paso a estos vídeos, que Monzón no era la ciudad, muchas veces se ha creído, algunos autores clásicos tradicionales han tendido pues, a decir que Monzón se encontraba en un lugar equidistante al que catalanes, aragoneses y valencianos podían llegar con una cierta comodidad, pero esto no es real. Si os fijáis en esta lámina que os pongo aquí, que es obra de ese trabajo que os he comentado antes, pues se ven todas las vías, grandes vías, los grandes caminos que se utilizaban en la Baja Edad Media, para que unían las diferentes poblaciones. Si podéis ver, si os fijáis, Monzón realmente no se encuentra en un lugar equidistante de todos los territorios de la Corona de Aragón. De hecho, para las zonas del Ampurdá o incluso para las zonas de lo que es la Cataluña Norte, que le llaman, todo lo que es el sur de Francia, Perpiñán, o incluso también la zona del Bajo Reino de Valencia, la zona de Alicante, era muy largo llegar, es decir, eran trayectos muy largos para poder llegar, ¿no? Entonces, yo lo que hago es analizar de qué manera, por qué se siguió manteniendo Monzón como sede de las Cortes Generales a pesar de que eran itinerarios muy largos los que muchos súbditos debían recorrer. Y al final llegó a una conclusión interesante que, por cierto, os animo, está en internet y se puede adquirir la monografía, está en bibliotecas universitarias y en diferentes bibliotecas académicas y se puede conocer el estudio. Así que os animo que os lo descarguéis y os leáis, porque la verdad que he llegado a conclusiones bastante interesantes de por qué fue Monzón sede de las Cortes Generales de la Corona de Aragón. En fin, os dejo con estos vídeos que os van a explicar cómo se organizaban. Y nada, pues que disfrutéis y la próxima semana, pues si acaso los vídeos que os dejo en los que yo hablo no se despiden, pues ya me despido en este caso y os emplazo para el vídeo de la semana que viene. Cuidaos mucho y un cordial saludo. Este edificio en la actualidad se le denomina Sala de los Caballeros, pero fue concebido para ser refectorio y sala capitular. En la Edad Media la sala capitular era donde se reunían los hermanos templarios y donde tenían lugar casi todas las actividades sociales que se hacían en la encomienda. Este edificio, el edificio que te circunda, tiene unos muros de alrededor de 2 metros de espesor. Fue construido como el resto de los edificios a lo largo del siglo XII y, si te fijas arriba, vas a poder ver que su bóveda es una bóveda ojival. Pero ahora vamos a ir un poco más allá. ¿Quieres ver cómo vivían los frailes templarios aquí, en este edificio? ¿Quieres ver para qué lo utilizaban? Tienes que saber que era aquí donde tenían lugar las reuniones del capítulo templario. Aquí era donde los hermanos de la orden se reunían para comer y cenar, todos juntos en comunidad. La regla templaria prescribía que los hermanos debían comer en silencio, solo permitiéndoles hablar en voz baja en caso de necesidad. Incluso tenían un código de signos que les permitía comunicarse. Al mismo tiempo que tenían lugar las comidas, el capellán de la congregación leía vidas de santos sobre un púlpito que debió estar colocado en una de las paredes interiores. Pero la sala capitular en la que nos encontramos no solo fue utilizada en la Edad Media para lo que acabas de visualizar. Esta sala fue en innumerables ocasiones la sala en la que el rey de Aragón, los diferentes reyes de Aragón, abrían las sesiones de Cortes. Por si no lo sabías, Monzón no solo es famoso porque estuvo aquí la Orden del Temple, realmente Monzón es famoso porque durante 500 años se celebraron aquí en esta ciudad todas las sesiones de Cortes generales de la Corona de Aragón, desde el siglo XIII hasta prácticamente el siglo XVIII. Fue en esta ciudad donde se reunían cada cierto tiempo todos los poderes fácticos de la corona, venidos de sus principales territorios, el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca, a los que las fuentes llaman isleños. En esta sala, los reyes inauguraron cortes en varias ocasiones. Era aquí donde el rey, aparte de todo esto, reunía a todos los tratadores y donde despachaba asuntos que luego eran aprobados en sesiones oficiales, que tenían lugar en los diferentes templos de la ciudad. No obstante de todo esto que te acabo de explicar y todo esto que acabas de ver, si quieres ahondar un poco más y saber en qué templos tenían lugar las sesiones de Cortes, yo te insto a que bajes a la Catedral de Santa María. La Catedral de Santa María acogió todas las sesiones de Cortes durante 500 años, porque si por algo es importante la ciudad de Monzón fue porque es sede general de todas las Cortes generales de la Corona de Aragón desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. A diferencia con la Corona de Castilla, cuyas cortes eran únicamente de naturaleza consultiva, las Cortes de la Corona de Aragón constituían un órgano normativo cuyo poder legislativo el rey no podía cambiar. Es lo que la historiografía ha denominado el pactismo aragonés. Las Cortes se convertían en verdaderos concilios donde el rey aceptaba una serie de concesiones a cambio de que los brazos y los poderes fácticos de la corona le dotaran de la infraestructura necesaria, política, militar y económica, para llevar a cabo sus empresas.
Las cortes en la Corona de Aragón podían ser de dos tipos, cortes generales y cortes particulares. Las generales reunían a todos los reinos de la corona, fundamentalmente el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca. Por otro lado, ten en cuenta que las cortes particulares únicamente reunían a los representantes de cada reino. La sede oficial de las cortes particulares fue variando en cada uno de los territorios, pero las cortes generales, la sede oficial, fue siempre aquí, en la ciudad de Monzón. Todo lo negociado y pactado en estas sesiones era recogido en unos textos jurídicos legales que se denominaban fueros y actos de cortes. Estos fueros y actos de cortes pasaban a engrosar el corpus legislativo foral. Ahora bien, tienes que tener en cuenta que las sesiones eran de distintos tipos. Por un lado estaban las sesiones principales, que eran las sesiones plenarias, cuyas actas nos han llegado hasta nosotros. Esas sesiones plenarias solían reunir a todos los brazos que se reunían en las cortes y también al rey. Pero también había otras sesiones. Estaban las sesiones secundarias, donde se solían reunir los brazos bien por separado o bien juntos, y por último también estaban las vistas, donde los tractadores, es decir, los representantes de los brazos, solían reunirse con el rey. La asamblea de cortes se disponía como un rectángulo en el que los bancos y graderíos miraban hacia el interior. En la parte del fondo se colocaba el rey sobre un estrado provisto de dosel. A sus pies, los funcionarios reales, incluido el justicia, presidían la asamblea. A la derecha del monarca se colocaban los brazos del Reino de Aragón y del Reino de Valencia, y a su izquierda se situaban los del Principado de Cataluña y los isleños. Cerrando el rectángulo, en la parte del altar, se disponían los representantes de las ciudades, y, para terminar, por detrás de ellos se colocaban el heredero de la corona y otros funcionarios reales. Esta disposición respondía a una tradicional forma de organizarse en las sesiones. Esa tradicional forma se denominaba, o así nos viene recogido en las actas, como modus sedendi. El modus sedendi, que quedaba fielmente reflejado y se repetía en cada una de las sesiones y en cada una de las celebraciones de cortes, ha sido estudiado o ha sido trabajado por algunos cronistas, como por ejemplo Jerónimo de Blancas. Pero no solo la iglesia de Santa María, no solo esta iglesia románica en la que te encuentras fue sede de sesiones plenarias de las cortes, también otros templos de la ciudad de Monzón fueron sesiones de cortes durante los diferentes siglos, que son los que ahora te vamos a pasar a explicar. Primero de todo tenemos las de 1289, unas cortes muy importantes porque instituyeron la creación del impuesto del general. Luego las cortes de 1362 y 1363, que fueron celebradas en la Ecclesia de los Fratrum Minorum, esto es, el actual Auditorio de San Francisco. También las cortes de Monzón de 1376 y 1377 en el mismo lugar. Y también las cortes de Monzón y Fraga de 1383 y 1384 en el actual Auditorio de San Francisco. Estas tres últimas sesiones de cortes fueron presididas por Pedro IV el Ceremonioso. Las cortes de Monzón de 1388 y 1389 fueron también en la Ecclesia de los Fratrum Minorum, aquí ya presididas por su hijo Juan I. Nos tenemos que remontar al siglo XV, al año 1435, para que la iglesia o la sede principal cambiara de localización. En este caso estamos hablando del templo de San Juan. En el año 1470, ya reinando Juan II, de nuevo el templo de San Juan volverá a ser la sede de las Cortes Generales. En el siglo XVI, reinando Fernando el Católico, las Cortes de Monzón de 1510 y las de 1512 se celebraron ya en Santa María. Lo mismo para las Cortes de 1533, 1537, 1542, 1547 y 1553. Todas estas sesiones de Cortes fueron también en la iglesia de Santa María. Para cortes más adelante, como por ejemplo las que fueron entre Monzón y Barcelona de 1564, las de 1585, ya con Felipe II, o 1628, también fueron en Santa María. Y por último, las Cortes de Monzón de 1701 nunca llegaron a celebrarse.